Yo noto que cuando ella se acerca, actúas diferente. Y sé lo que ella siente y no me gusta, la verdad, me asusta pensar que existe algo entre ustedes dos, algo entre ustedes dos. Yo que pinto en este oscuro laberinto, no encuentro la salida. Tú juegas con mi vida, descaradamente cambias de repente y te siento tan indiferente. Descarada, descaradamente, ya no eres tan especial. Descaradamente cambias de repente y te siento tan indiferente. Descarada, descaradamente, ya no eres tan especial para mí. Bienvenidos a Cafecito Doble. Bienvenida una más. Bienvenidos a todos ustedes que nos están viendo. Si ya son parte de nuestra familia y ya se suscribieron, muchísimas gracias. De verdad que para nosotros significa el mundo, ¿verdad? Sí, nuestra comunidad está creciendo, estamos muy agradecidos. Además, estamos teniendo conversaciones súper ricas con todos ustedes. Exacto. Y estamos contestando sus mensajes. Bueno, en fin, gracias por ser parte de nuestra familia. Que por cierto, el martes pasado la pasamos increíble y hoy no va a ser la excepción porque el temazo. Sí, no, ya prepararon su café. Invitado de lujo. Ah, yo sí. No, nosotras estamos, pero requete listas. ¿Y ustedes? Así que bueno, vamos a hacer la introducción para una persona. Sí. Nuestro invitado que está presencial, está aquí en el set de Cafecito. No, espérame. Primero decirle a la gente cómo se llama oficialmente el tema. Sí, oficial. Correcto. Porque tenemos este tema, es casi un slogan de él. Eso es. Es derramando creatividad. Me encanta esa frase, es tan de él. Así que vamos a presentarles, a traer a nuestro set a nuestro amigo, sí, arquitecto, coreógrafo, bailarín, escenógrafo, ¿cómo se dice? Confidente. De todo un poquito. Tenemos en el estudio hoy a Douglas Padgett. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, yo me robé una de las cámaras de la producción de Cafecito Doble y por fin platicar con mis amigas Sherry y Sheila. ¡Y aquí estamos! ¡Bienvenidos! Hola, 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 ¿cómo están? Amorcito. Gracias, mi amor, pero me tengo que armar aquí porque hicimos escándalos de que llegamos. No, es que así tenía que ser súper creativo. Douglas entró y literalmente empezamos a gritar. Escándalo total. Si hay algo que nos caracteriza es que somos súper escandalosos y tenemos tanto alegría desde las entrañas. Ajá. Bueno, para todas las personas que no nos conocen, que no sabían, que no saben de nuestra amistad, nosotros tenemos una amistad con Douglas de más de 20 años. Nos conocimos en 1999, por ahí. Correcto. Son 23 años de amistad. 23 años. No lo puedo creer. Ya vamos a tener que celebrar los 25 años con un buen fiestón. Sí. De momento brindo por vos. Salud con un brindo cafecito. Por vos, con un cafecito doble. Y brindo por todos ustedes. Bienvenidos a esta conversación tan deliciosa con un gran amigo. Oíme, hoy quedó. ¿De dónde? ¿De Marcala? ¿De dónde es este cafecito? Pues la verdad que la procedencia es dudosa. No, mentira, no sabemos de dónde es. ¿Con piqueta o sin piqueta? No, Honduras tiene un café, les digo, fabulosísimo. De donde lo traigan, ¿verdad? Ustedes, o sea, la verdad que... De donde sea, de la montaña que sea, es buenísimo. Sí, Douglas, qué lindo tenerte acá. Vamos a hablar de algo que te representa. Sentimos, Sherry y yo, que no podíamos tener un mejor invitado que vos para hablar de la creatividad. Vos siempre pones en tu estado de Facebook o en todos tus estados de redes sociales, en Instagram, constantemente en tus viajes,
viajes, porque este hombre es un aventurero, pasa viajando por el mundo, siempre derramando creatividad. ¿Qué significa para vos esa frase? ¿Salió eso vos? Bueno, primero, gracias por tenerme aquí en su casa, la casa Cafecito Doble. Pues la verdad es que fue una frase que llegó hace mucho tiempo y porque la sentía. De verdad que cada vez que yo tengo un proyecto, que yo tengo un diseño, la verdad es que nos sentamos, bueno, me siento yo ahora, pues nos sentamos con mi equipo de trabajo en showroom y comenzamos a derramar creatividad, que brote desde adentro para poder plasmarla. Porque he tenido la bendición desde hace muchísimo tiempo que vivo de la creatividad, vivo de mis ideas. Y creo que esa ha sido una bendición, el don que Dios me regaló de la creatividad, porque es un don. Qué belleza. Es un don que Dios nos regala y pues yo le doy gracias siempre porque algo que amo lo convertí en mi trabajo. Sí. Entonces llegó un momento donde siento que no trabajo, sino que lo voy disfrutando tanto que cuando veo algo plasmado, lo disfruté y no sentí como, tengo que trabajar, tengo que de nuevo a lo mismo. No, entonces, cuando derramo esa creatividad, siento que soy yo. Y en esos proyectos, me siento ahí, siento que es parte de mí. Es tu esencia pura. La verdad que sí. Dígame, según, perdón, voy a dar la definición de creatividad. A ver. La creatividad es la capacidad o facilidad para inventar o crear. Totalmente. Correcto. Entonces, ¿cuándo fue la primera? O sea, quiero que hablemos desde el comienzo, el core, como dicen, de toda, de la idea de cuándo te diste cuenta de que sos una persona creativa. Empecemos así, vos primero, después Douglas y después voy yo. Yo creo que la primera vez que sentí que el significado de la creatividad fue bailando, porque empezamos bailando, o sea, antes de cantar, también, claro. Antes de cantar creábamos. Entonces me acuerdo que teníamos un grupo donde nos encantaba hacer piruetas, o sea, que nos lanzaran por el aire. Entonces nos sentábamos a ingeniar, o sea, a crear esos levantamientos. Ya existían algunos, pero esa era nuestra inspiración. Tomábamos inspiración y después nos poníamos a ver hasta dónde llegaba cada uno de nosotros. Y me di cuenta que al mismo tiempo de hacer coreografías me gustaba stage it, o sea, como decorarlo. Entonces, por ejemplo, si como empezábamos, nos gustaban mucho los bailes de los 60s, como rock and roll y eso, y se daba mucho por la película Grease, que estaba en una cafetería donde vendían hamburguesas y malteadas. Recuerdo que junto con el baile creábamos la escenografía, o sea, hacíamos las hamburguesas falsas, hacíamos los vasos de malteadas falsos para poderlos utilizar como parte del show. Entonces, desde entonces, y le estoy hablando que tendría que 11, 12 años por allí, ya creábamos espectáculo, pues. ¿Es tan tu mami eso? Sí. Aún me decís Gracie, solo recuerdo de su mami tan bella, súper creativa. Sí. Súper creativa. Ella es otra y ¿saben qué? La verdad es que yo también admiro mucho de ustedes su creatividad, cómo se han reinventado en todo este tiempo. O sea, verlas a ustedes en lo que se han creado, en las mujeres que son ahora, eso es creatividad. Porque uno se va reinventando, no solo en lo que hace, sino que en lo que es. Sí. Esa capacidad de verse, la capacidad de proyectar, esas cosas importantes también. Pues para mí la creatividad en mi vida, bueno, es parte de mi vida. Mi vida es como un musical. Lo es. Sí, literal. Literal, mi vida es como un musical. La música me inspira tanto. Y en formas, yo miro la música en formas también, en colores, y creo que eso lo traslado a todo mi trabajo y a todo lo que hago. Pero también está la capacidad de poder ver cualquier cosa y convertirla. O sea, yo puedo ir a una tienda y voy por el área de cocina, estoy hablando una locura, y veo, un aparato, y el aparato... Pero este aparato, si lo pongo así y lo pongo así, me puede servir como escenografía para esto. Voy pasando por una ferretería. Yo soy feliz en una ferretería. Y voy pasando. Este tubo, si pongo 10 tubos de esto, los convierto en una pared y lo hago esto y hago lo otro. O esto que suba, que baje de color. Entonces, esa capacidad, miren, a veces no es fácil. Sí. Porque a veces esta mente está trabajando, dándole duro y a veces disfrutar las cosas simples de la vida, a veces es complicado. Cuando voy a ver un espectáculo, soy amante de los shows, amante de los musicales, de los espectáculos en vivo,
Y me gusta invertir en eso. Para mí eso es invertir en mi trabajo. Entonces, lo disfruto, pero a veces estoy viendo un escenario, un espectáculo, y estoy, ok, aquí entonces si hicieron esto es porque va a salir algo de acá y viene una luz. No, entonces si hicieron esto es que me va a aparecer algo por aquí. Entonces a veces me cuesta disfrutar como la sorpresa, ¿no? Claro. Pero me encanta porque ahí es donde uno va nutriendo, va nutriendo esa creatividad y eso lo puedes convertir en otra cosa totalmente Y diferente. cuando vos estabas pequeñito, o sea, chiquito, ¿cuándo fue la primera vez que vos escuchaste que alguien de tu familia te dijera, qué lindo, qué creativo? Porque ahí es donde cuando te diste cuenta que sí sos una persona creativa. Me di cuenta que era creativo cuando mi mamá me decía, ¿por qué me gastaste las pinturas? ¿Por qué? Y tal vez el maquillaje de mi mamá y yo pintando algunas cosas, ¿me entendés? Como arrancaba las flores del jardín y hacía alguna locura. Qué lindo. No sé, o sea... Y fíjate que vos también, porque Douglas tiene un hermano menor que es súper creativo también. Entonces Sí. ya me imagino las locuras que ellos dos hacían en su casa. Es sangre creativa. ¿Verdad? Fíjate Porque que sí, ahora que lo pienso, ustedes dos juntos, qué bomba. No, Tato y yo hacemos una dupla espectacular. Sí. Creo que somos dos almas creativas que cuando nos unimos somos... es una Es que explosión. somos como, y ¿sabes? Somos como una sola, Sí. una sola idea. Él con lo suyo, yo con lo mío, y nos hemos llegado a compactar muchos proyectos juntos. Hemos Exacto. trabajado mucho también. Es el Dream Team, le digo yo, porque honestamente sí es un sueño trabajar en cuanto a diseños, creando tu stage y todo lo que uno sueña, ¿verdad? Cuando tiene algo específicamente nosotros que nos dedicamos Sí. al entretenimiento, es un sueño trabajar con Douglas y con Alan. Ustedes ahora yo les voy a decir cuándo fue que yo... Sí. Fíjense que es súper chiquita y por una tontera. La primera vez que yo supe que era una niña creativa fue jugando Barbies con vos. Cuando jugamos Barbies, Sherry y yo, ustedes no les estoy de verdad. mintiendo, armábamos unas casas de no sé cuántos pisos. Ay, sí. Cada camita, tenía un closet, un armario y la ropa se la hacíamos fuera de como de los calcetines que teníamos o cualquier cordoncito que tenía corazones que eran de amarrarse los zapatos, nosotras veníamos y le hacíamos una cola acá. O sea, siempre Ya me imagino. cuando íbamos a mi familia tenía una propiedad fuera de la ciudad y siempre que íbamos allá diseñábamos una piscina que se convertía en playa. En playa, Entonces, sí. yo recuerdo a mi abuela, a mi mamá, esos comentarios de, mira, estas hipotas, ¿sabes? Como la señora. Claro. la Están señora- haciendo picardía, Ajá. están haciendo relajo. Exacto, o cuando jugábamos cocinita o algo así, no era como sacar cosas de la refri, sí, ni con porque juguetes. porque amanecíamos en Valle de Ángeles, ¿verdad? En la Sí. casa, y entonces nosotras No, en no locas- conozco esa propiedad para Para nada. nada. Nunca he tenés- estado ahí. No tenés experiencia. No, no, jamás. no, espérense. No sean maleducados, me van soltando el chisme y ya. No, tendríamos que recordar Unos cumpleaños. unos cumpleaños. Ustedes, pero, entonces lo que quiero decir, cuando amanecíamos allá, nosotras hacíamos tamales y agarrábamos las hojas grandes Ajá. del palo que tuviera la hoja más grande y hacíamos lodo. Entonces Lodo. con el lodo lo hacíamos tamal, lo amarrábamos y todo y le vendíamos a la familia. Señor. ¿Quiere comprarme un tamal? Y era lodo, ¿verdad? Pero, o sea, Pero ahí en esa me di experiencia que cuenta. decía Bosch, Sí. Sheila, yo creo Ajá. que vos eras la Barbie. Y yo creo que quien construía la casa era Cherry. Dejémonos de cosas. ¿Sabes una cosa? Sí, Sherry siempre fue un paso adelante. Ella siempre, bueno, eso y todavía lo sigue teniendo. Es como que se mete a unos rollos. A veces siento que es tan complicado, pero ella o sea, No, es que es una productora Sí. espectacular esta sí, mujer. sí lo Gracias. sos. Sí, súper Y sí, creativa. hay que Gracias, decirlo gracias. porque sí, o sea, es impresionante las pocas herramientas que se necesitan para hacer algo magnífico, o sea, de una gran magnitud. Y yo quiero que nosotros le digamos a la gente, porque tenemos un objetivo el día de hoy. Mucha gente piensa que la creatividad es para algunos pocos privilegiados, cuando realmente la creatividad está en todos nosotros. Y muchos de ustedes seguramente ahorita en sus casas estarán preguntándose, pero es que yo, o sea, ni en broma me puedo hacer.
pero siempre hay una forma de convertirse en una persona creativa. Sí. ¿Cuáles serían para ustedes? ¿Cómo creen que se puede empezar a ser creativo? Porque también depende a qué se dedica usted, ¿verdad? Pero en todos los géneros, en todos los trabajos, se necesita una persona creativa detrás. Total. Entonces, ¿qué creen ustedes que es la primera herramienta que una persona necesita para ser creativa? Ok, como experiencia personal, Ajá. les puedo compartir que la creatividad, número 1, está la decisión en uno. Número 2, la necesidad te Justo. hace ser creativo. Sí, 100%. De hecho, Mira, lo tengo apuntado. Total, la necesidad mira, de una. Totalmente. Uno es creativo desde el presupuesto personal. Desde que te tenés que vestir para ir a un cumpleaños, a una boda, a un evento. Desde que tenés que cocinar. Ajá. Desde buen que ejemplo. tenés que armar algo rico con lo poco que tenés. O estás a dieta y entonces llevas ¿De qué comiendo lo manera? mismo tanto que tenés Para que no empezar a aburrirte. crear como una dieta diferente con los mismos ingredientes. Totalmente. Para... Ujú. Podemos ser creativos en nuestras parejas. Sí. Ser creativo en el sexo. Ujú, así es. Súper importante. Súper importante. Súper importante. Y ser creativo en la manera de cómo jugártelas en la vida. Sí. Ser creativo para dejar de estar tristes. Ser 100%. creativo para dejar de estar depresivo. Ser creativo para estar alegre todos los días. Ese es un punto al que yo quería. Claro. Ya Sí. vamos a indagar en eso ustedes, porque honestamente siento yo que la creatividad te hace cambiar, hacer un switch completo entre estar triste, depresivo y cuando, ¿sabes? Cuando has terminado una relación o cuando te falta alguien, algún familiar o algo. Fíjate que cuando yo estuve súper mal de la ansiedad, no es por nada ustedes, pero yo me ponía súper creativa en decorar mi casa Claro, o ¿qué en hacer? cambiar ciertas cosas. Y si hay algo en Para tu mente, entretener tú. sí, te hace un switch y estás utilizando la creatividad como una herramienta para salir de Exacto. algo emocionalmente Sí. difícil. Sí. Qué lindo eso, ¿verdad? Y para terminar el punto, es aprender a ver todo, no solamente para lo que la gente quiere que lo veas, Sí. sino verle otra oportunidad a todo lo que uno tiene. Desde una ropa, desde una pieza, desde una mesa, desde una silla, desde, no sé, tantas como una canción. Todo uno lo puede ver desde el punto de vista de cómo uno se siente y para que lo necesito. Entonces, volvemos a la necesidad. Entonces, la creatividad se puede convertir perfectamente algo de lo que puedes vivir y no importa el área. Exacto. Vos podés ser carpintero, cocinero, decorador, bailarín, lo que sea, y necesitas, para ser diferenciador, desde verdad diferente y que sea un producto distinto, que la gente quiera, que tu cliente quiera, agregarle esa creatividad. Sí, necesita ser creativo. Totalmente. Y les voy a decir que uno más o menos se va dando cuenta en las cosas que puede ser creativo para comenzar a experimentar y explorar alrededor de eso, y es encontrar esa cosa que vos haces, esa una actividad que haces donde el tiempo se te pase volando, donde vos no sintas el tiempo. Puede ser, mira, te voy a poner un ejemplo tonto, puede ser desde una persona que le gusta todo ese tema de andar en bici. Ajá. Cuando vos y de repararlas, Sí. Entonces, cuando vos sos una persona, si sos un chavo o una chava que le encanta todo ese tema y puede pasar horas y ni te diste cuenta y ahí te están gritando, ya, que te vengas a comer, que te vengas a cenar, y vos seguís metido en ese rollo o en las computadoras o Qué en eso. delicia, porque estás súper disfrutando lo Estás que en estás tu haciendo, rollo, sí. como con nosotros en la música, por ejemplo. Sherry y yo podemos estar, 10 horas en un estudio de grabación solo creando melodías y está bien. Me Sí. Pero encanta. estoy 10 horas haciendo Mira. algo que no me gusta y obviamente no, me bloqueo. Sí. No, yo te voy a decir que para mí, en mi experiencia, una de las cosas que más me ayudan a ser creativa es la inspiración, o sea, tomar inspiración. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar fotografía, uno de los maestros de mis primeras clases nos dijo, si ustedes quieren hacer fotografía, tienen que ver fotografía.
quiere decir que tenés que tomar inspiración y de todo lo que te gusta. Exacto. Al final haces como un resumen, una compilación. Un collage. Como una compilación, un collage. Es que dijiste la palabra mágica, inspiración. Ajá, es la inspiración. Sí. Entonces, por ejemplo, ayuda mucho tener lo que hoy en día lo llamamos como un mood board. ¿Por qué? Porque más o menos vos decís, ok, ¿cómo quiero, por decir algo en decoración, ¿verdad? ¿Cómo quiero mi cocina? Entonces empezás a buscar fotos de cocinas que los gabinetes los muebles son negros con el countertop blanco, o al revés, son blancos y quiero ¿cómo se llama ese material? El de las cocinas, el del countertop. Bueno, hay granito, cuarzo, ajá. Entonces empezás a buscar imágenes que digas como, eso quiero. Y luego de todo lo que ves, de todas esas fotos, tenés tal vez el cuarzo o granito, el material que te gusta para arriba, y luego el color de la pintura de los muebles, y decir, de esta foto quiero esto, de esto quiero esto, quiero estas plantas. Y entonces tu inspiración es ver otras cosas. Entonces creo que por experiencia, inspirarme de otro arte me ayuda mucho para y crear. ¿Saben algo importante? A veces las mentes creativas, como nosotros, somos medio trastornados. Pero fíjate que también tenemos que ser organizados, y a veces es bien complicado ser creativo y ser ordenado al mismo tiempo. O sea, porque es un arte. Sí. Y a veces el artista es como medio loco y empieza y deja fluir y cambia. Yo casi no cambio cosas en mis proyectos. Espero que nadie de mi equipo de trabajo esté viendo eso. Dios santo, vos puedes tenerlo casi el 98% terminado y cambiarlo de cero. No, pero es que miren, cuando uno crea de verdad y uno está creando ese proyecto y de repente es como, sí, está bonito, pero no es que no es ahí. Está precioso y todo está bien, pero es que no. Mira, voy a hacer una pausa porque quiero que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos con Douglas y les decimos, llevaba el 98%, no era el 98% de un mueble. Este niño ha montado espectáculos inmensos. Por ejemplo, de lo último que tuvimos el honor de trabajar juntos fue el Bicentenario. Cuando se celebró el Bicentenario en el estadio, se hizo un montaje. Dios mío, si ustedes hubieran visto las bodegas con todas las estructuras armadas, o sea, la historia de principio a fin que te cranea el equipo inmenso, que ese trabajo se puede ver, ¿verdad? O sea, tenemos y pronto va a salir una producción interesante. Perfecto. Porque honestamente la gente tiene que ver tiene eso. Que ver. Pero y eso es una de miles, ustedes. O sea, los ensayos se estaban realizando en la Villa Olímpica y tenían todo ¿dónde estaban las bodegas? Era como un espacio de gimnasio. Era todo un gimnasio entero, lleno de toda la escenografía. Y pensar que este hombre había diseñado cada una de esas piezas, pero le estoy hablando de alas gigantes. Te voy a decir que, bueno, yo creo que de lo más impresionante, yo cuando vi eso, porque lo vi, ese espectáculo está en Facebook, Watch, cuando salió la guacamaya. Es una guacamaya del tamaño de un edificio. Necesito que vayan después de ver este video. No se vayan a salir tampoco, ¿verdad? De ahorita de vernos. Pero cuando terminemos, entren a ver eso. Cuando esa guacamaya gigante, cuando les digo gigante, ¿eran cuántas personas llevaban? Eran más de 20 personas solo sosteniendo la estructura de la guacamaya. Porque estamos hablando que fue un espectáculo de 300 bailarines. Ok, les comento. Bueno, tuve la oportunidad de ser el productor general del Bicentenario. Es un musical inspirado en un sueño que yo tuve hace más de 3 años. Y esa espinita había estado ahí. El musical se llama Soy Honduras. Es una idea original mía. Me pertenece. Es un musical que pronto van a empezar a ver algunas locuras. Entonces, eran más de 450 artistas. Sí. 400. Salud por las locuras. Cheers for that. Sí. Miren, cuando ganamos esa licitación, yo dije, ok, ¿a qué me metí?
Ok, démosle con todo, porque era un musical nivel Honduras, o sea, Y te nivel dieron Estadio como, Nacional. o sea, eso lo Era confirmaron que un mes. Como un mes y casi 2 meses, menos de 2 meses. No, qué horror. Bueno, una Súper producción de ese poquito nivel tiempo. era mínimo 6 meses. Sí. Pues comenzando. Algo bien importante cuando uno tiene eventos así y en el medio creativo es tu equipo de trabajo. Sí. Y tenés que rodearte de gente en que sintas esa sinergia. Tu equipo de trabajo, haber trabajado con artistas como Shirley Paz, haber trabajado con artistas como ustedes, haber trabajado con artistas como Maru, como Mauricio Medina, como Carlos Membreño, Angie todo mi Flores equipo de estuvo trabajo. allí Sí, también. también otros Sai, artistas, DJ Sai. Don Pilo Tejeda. Bueno, un éxito. cantidad de artistas que, bueno, si ahorita lo empezamos a enumerar, no terminamos. Y que fue un equipazo increíble. Entonces, cuando todos estamos en esa sinergia, es como, ok, demos ideas y comencemos. Y no, yo tengo una forma de trabajo y es que yo no trabajo limitándome, nunca. Yo diseño sin limitación. Soñas en grande. Sueño. Luego comienzo a ver las capacidades del proyecto, capacidades del país, Sí. de materiales, de herramientas, de artistas, de tiempo, de tantas cosas. Pero esa producción fue algo tan lindo. Y de verdad que la palabra inspiración para mí fue de las cosas más importantes porque la creatividad vino desde adentro, desde el corazón. Porque incluso personajes fueron inspirados en mi familia. Ay, qué bonito. En mi abuelo, en mi tía que yo miraba que estaba en el fogón cuando yo era niño y me hacía las tortillas a mano y con amor. Qué bonito. Porque es un musical inspirado en Honduras, se llama Soy Honduras y nos muestra quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde ¿Quiénes vamos. somos? Exacto, ¿de dónde vamos? Y es un espectáculo que entretiene y educa al mismo Exacto. tiempo. Entonces fue increíble. Uno, aparte tenía diseñadores de vestuario que junto con mi idea yo comenzaba, quiero esto, quiero lo otro, y así, y de esta manera, sí, métele color, no, metámosle plumas, metámosle Oye, esto. era una delicia caminar por cuando ya iban como organizando los vestuarios y los ponían así en ristra, sí. ¿verdad? Era una delicia caminar por allí porque como había números en donde tomaba vida, por decir algo, la guacamaya, Claro. cuando toma vida, alrededor hay miles de otras cosas sucediendo, entonces los colores, es tan hermoso. 1500 de verdad. vestuarios. Wow. Douglas, y en algún momento te bloqueaste en el proceso, porque esa es otra cosa que hablando de esa era una de las cosas que quería tocar, porque mucha gente le pasa, que se bloquean y decir, ¿cómo salgo de esto? Escritores que están en medio de escribir un libro, una obra importante, gente que está en medio de crear una coreografía importante, tal vez en competencia o tal vez Y algo pasa lírico, tanto, vos, un o sea, es bailarín que bien tiene que común. hacer una audición o en sus trabajos, es que pasa en todos lados. ¿Qué pasa cuando te bloqueas? ¿Te pasó? Me he bloqueado en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, y me pasa a cada rato. Eso nos pasa, creo, a todos los que nos dedicamos a la creatividad y al medio artístico. Ahí es donde viene la creatividad. Ahí es donde viene, ok, estoy creativo, en el buen hondureño me mamé. Sí, sí. Estoy mamado, estoy en blanco. Sí. ¿Qué hago? O sea, soy humano. Sí. O no dormí, o me siento presionado, o problemas, o lo que sea. Entonces, ahí es donde uno tiene que decir, ok, me tengo que retirar. Justo Yo hago te- eso. ajá. Me retiro. Es que no hay de la- otra, o no, sea, no, no me hay retiro otra. de la realidad. Miren, y les voy a No hay contar, forma. nosotros tuvimos la oportunidad de diseñar la Villa Navideña. Ajá. Otro espectáculo. Un espectáculo, bueno, increíble. Imagínense que trabajaron más de 700 personas. O sea, aparte que fue un proyecto que le generó muchísimo trabajo y qué lindo que un trabajo Sí. artístico y tan lindo como eso le dé trabajo a tantas familias. Ay, sí. Eso es otra cosa muy linda también. Pues era diciembre, hicimos un árbol de más de 22 metros de alto, gigantesco, estaba listo, estábamos casi, yo creo que ustedes tuvieron oportunidad de verlo, Sí. estaba perfecto, ya estaba listo para tomarle las fotos. Hubo una lluvia con un viento que lo destruyó por completo. No puede Todo. ser, Douglas. Todo. No Estaba está- elaborado con unas... Pero que se cayó, las No, estructuras es que, metálicas. ¿qué pasa? Estaba toda la estructura metálica y era un árbol navideño, entonces estaba hecho como con hojas Sí. elaboradas de un material que era plástico, pero un plástico que era Resistente, resistente, pero no resistente a huracán. O sea, y habíamos hecho eso y habíamos hecho una casa.
una casa para hacerle un videomapping. Miren, cuando yo empecé a sentir ese viento, yo dije, ok, viento. Y yo, sí, y yo, viento, y yo, viento. Y yo, ok, me sentí el mago de Oz. O sea, yo dije, ¿qué significa esto? Miren, cuando empecé a ver esas hojas plásticas volando por todos lados, yo dije, Escóndanse. ¿qué Corran. significa? No, cuando empecé a ver esas cosas tiradas por todos lados, quebrados, Me muero. estábamos 4 a 5 días, creo, para abrir. No puede ser. Cuando empezamos las prácticas de luces, de todas esas cosas, miren, y todo el mundo solo me quedaba viendo como, Ajá, ¿qué hacemos? y entonces, buscando solución en mí, y yo No puede ser. me fui. Y todo el mundo, ¿y Douglas? ¿Y dónde está Douglas? ¿Y dónde está? Choro, te fuiste. Mire, me fui solo. Y todo el mundo llamándome. ¿Qué le pasó? Se lo llevó el viento también. Miren, tenía que retirarme. Y es como, ok, ¿qué hago? ¿Lloro? ¿Me escondo? ¿Agarro un vuelo mañana y me voy? ¿Qué hago? Dejo el proyecto Miren, a mitad, ¿qué hago? Y todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Sí, Ok. respiras. Me trago esas lágrimas porque eran lágrimas como de cólera, como de impotencia. frustración, y el frustración. esfuerzo a saber cuántas horas llevaban ustedes armando Cante- eso. Y era también. todo, multipliquémoslo por horas de trabajo. Dinero. Eso se pierde volvía muchísimo dinero. Entonces, bueno, ya estábamos montados en la burra. De, ¿qué hacemos? Ok, equipo creativo, venga, empecemos. ¿Qué hacemos? Miren, yo no sé, pero Dios me trajo una idea. Miren, irónicamente, esas cosas estaban cortadas con láser de unas láminas. Ajá. Miren, al momento de cortarlas, quedaba otra forma. Ajá. Y esa forma quedó como basura. Sí. Ajá. Pero estaba bien formadita, porque se había cortado igual. Y yo, ay, ¿qué hacemos? Y veo en la bodega. Entonces voy y empiezo a caminar. Ahí es donde empezamos a ver las cosas con creatividad, con un ojo, Ahí con está. una necesidad. Y digo, ok, esto era sobrante. Esto era basura. Ok. Estas son las nuevas hojas. Y entonces con las cosas que cortamos quedaron en otra forma. Ok, entonces miren, a esto hagámosle un agujero, tirémosle alguna pintura, y empezamos, miren, le vamos a colgar y esto más fácil. Creamos el árbol. No lo puedo en creer. un día y medio el árbol estaba Wow. fabuloso. Y les digo, quedó mejor que el original. Qué Entonces fue como, wow. Entonces Muy nos tomó bien, la Douglas. oportunidad. Yo, Muy bien. wow, a todo el equipo. Es como, lo hicimos. Sí, Lo eso. hicimos. No, y nos ha pasado. Y no solo eso, la casa y todo eso, mira, son cosas que a veces hasta Dios te manda esas cosas. Es Dios todo el tiempo. Habíamos hecho esa casa que te digo para el video mapping, se cayó por completo. Y no solo cayó hacia el frente. Ay, Dios. Qué No, horror. y óigame, y ahí van a estar niños. Sí, qué peligroso. Esto fue Dios. Dios nos envió esto, porque ¿qué hubiera pasado si eso hubiera estado Se abierto? abre, llueve. Ajá. Porque todo estaba bien, pero estaba no para un huracán. Increíble. Entonces esos fueron vientos huracanados. Miren, lo volvimos a construir, la casa quedó mucho mejor, pudimos hacer otras pruebas y todo quedó fabuloso. Entonces, momentos como esos creo que a nosotros nos retan Sí, y nos llenan hasta de esa alegría, porque ahí sí. te conectas y volvés como, sí, Sí, lo fíjate podemos que hacer sí, y tengo un buen es equipo. cierto. ¿Qué otra cosa? Es cierto. Bueno, es que Bueno, tenemos- a nosotros nos pasó una cosa de creatividad con Douglas, precisamente en uno de nuestros conciertos, porque estábamos preparando el lanzamiento de un disco de nosotras Ya que se sé llamó cuál es ese. Lindo, porque qué anécdota más bella. Nosotras queríamos hacer algo diferente, o sea, siempre Sheila y yo creo que, y Douglas lo sabe, y parte de lo que nosotras siempre hemos hecho es agarrar al talento que nosotras consideramos que puede ser posible, también las loqueras que se nos ocurren. Entonces, para el lanzamiento de este disco, nosotros queríamos hacer algo especial, y bueno, teníamos el Teatro Manuel Bonilla, y estábamos preparando, estábamos en ensayos con bailarines, estábamos con ensayos con músicos, y Douglas estaba haciendo la escenografía. Entonces, cuando hablamos de cómo iba a comenzar el show, por de esas cosas que uno dice como, entremos por arriba, no, eso ya se ha hecho, eso no. Por los lados, que es la única otra forma de entrar al escenario, nosotros, no. Y era como un silencio como... Y todo así. todos viendo como... Y si bajamos del cielo.
Y en lo primero, no, eso no. Y yo de Pero- miedosa, que soy la primera que siempre, no, ustedes, pero es peligroso. Eso es peligroso. Ustedes. ¿Y cómo vamos a- pero ¿cómo vamos a hacer Ustedes. ustedes? ¿Cómo Y vamos a Douglas, hacer? pero ¿cómo vamos a hacer eso? Y yo, por favor, Douglas, vos podés, vos podés, vos podés, vos podés. Y él, o sea, ¿Ustedes alguna vez han ido a una piñata? No, solo les pregunto. ¿Ustedes han reventado alguna piñata alguna vez en un cumpleaños? Bueno, más o menos así fue. se le ocurre. Miren, yo no sé, pero Douglas dice, Ay, ok, no. ok. O sea, entonces al final esto fue lo que quedó. Increíble. Bajamos increíble nosotras, entaconadas, con aquellas trancas así. Perras, potras divinas. Sí, divinas, espectaculares. Bajamos de una base, era una De plataforma de acrílico. Era con una plataforma. luz, en tacones, no les cabía un pedazo ni de espejo ni de lentejuela más. Sí. Miren, les voy a decir una cosa, nadie se Sí. esperaba que bajáramos así. Nada. increíble. Y otra cosa, Y como- tiraron aquel montón de humo, y por dónde van a salir, por dónde van a salir, y veníamos las dos piñatas. No, te voy a Las dos decir, No, es que no tenemos la tecnología. No, tenemos la tecnología que literal, hicimos. sí. Bueno, literal, tuvimos que hacer, bueno, ahí con poleas. Y teníamos 2 equipos Sí. de hombres, habían como 8 hombres de cada equipo, Sí. bajándola al mismo tiempo para que se viera como todo hidráulico. No Exacto. sabían que eran 16 personas bajando a estas mujeres. Así. Y les voy a decir Ahora, una cosa. por radios, Ahora, ahora. Así era. Y les voy a decir que eso no es que estaba súper estable, eso le hacía así. Y nosotras solo agarradas de un. Y era cable de acero. Cable de Era acero. cable de acero. Y agarradas de la mano nosotras así en medio. Y Sheila me dice, cuando estamos arriba ya en tacones, porque nosotras nunca ensayamos con tacones, siempre nos subimos o sea, con tenis o lo que tuviéramos. Y cuando estábamos arriba, Sheila me dijo, y si nos sentémonos, quedémonos sentadas. Y entonces la volteé a ver y le digo, mana, nosotras le decimos, mana, hemos trabajado tanto por esta base de acrílico, tenemos que hacerlo. Agárrate bien, agárrate de mí. Apretá la mama. Sí, yo estoy aquí y como siempre nuestro slogan es el ridículo, pero juntas. Si rebotamos. No, y desde la entrada, en aquella Homer espectacular, llegaron al Teatro Nacional con su, era una alfombra rosada, con su background, sí. bellas, empoderadas, divino. divas, como lo merecían estas mujeres. Ay, sí, mi y amor. fíjate No, que riquísimo. tenés toda la razón del mundo. El equipo en esas es lo más importante. Tener personas que sueñan con vos, que te ayudan a que tus sueños se hagan realidad. Siempre tiene que haber alguien que lo aterriza a uno. claro. Esa es la realidad. Y fíjense, mi esposo y yo nos conocimos en ese concierto, porque Douglas, bueno, y estábamos hablando de su hermano, Alan, que de cariño le decimos Tato. Tato es su mejor amigo. Entonces estaban haciendo Douglas nos contrató para hacer los visuales del concierto. Nacho, O sea, pobrecito, él soñaba, ¿me entiendes? Él solo le salía el lagrimón así cuando te miraba, ¿me entiendes? Decía, porque yo ay, era le decía, no divina, soñes. ustedes. Yo era Pero fue creativo. Fue creativo y se armó de buen equipo. Exactamente. Y lo logramos. Y ahora yo soy el escupido de esta pareja. Es cierto. Y miren, ve. Y aquí está. Qué bonito. Sí, no, es que Pero a mí no me decía. puede presentar a nadie, ¿verdad? Bueno, se te Mi quedó amor, opción mi empezar amor, y vos y terminar yo con somos Nacho. los tíos cool. Los tíos cool. Forever and ever. Solteros por el resto de la vida. No, vamos a cancelar No, eso, mi pero yo amor, me quiero no, casar. las vos. cruces, No hay mamá. madera, esto no es madera. Usted Ay, no se- lo toquemos, donde sea. Aquí está. No, mira, y de verdad te lo prometo, hay que ser creativos en eso. Para Mira, todo. yo no sé si lo tienen apuntado, pero yo me acuerdo que Tato y Nacho, Ajá. tu ahora esposo, Sí. casi apuntaban las estrategias de cómo... ¿En serio? Ay, disculpe, señor Ignacio, ¿verdad? Que estoy aquí dejándolo señor productor. Eso no sabía. Pero había estrategia en todo esto. Sí, Era no como sabía vos eso. entras y yo salgo, mano. ¿En serio? Claro. Fíjense que yo me acuerdo que cuando salí por primera vez con Nacho, yo no quería salir sola con él y le decía yo le decía a Douglas, anda conmigo. Vamos Y yo, sí, mi amor, yo llego y ahí, y mira, yo, Hubo estrategia, ustedes. claro. Pero sí, de verdad que a base de necesidad Oíme la que mira, creatividad. que te voy a fluye. decir una cosa. Nacho es otro ejemplo de, o sea, es súper talentoso. Y Nacho es abogado. O sea, su carrera es
la abogacía, ajá, leyes, claro. Ex bailarín. Ex bailarín, la ¿Verdad? gente no sabe. Aunque te dé vergüenza, señor productor. No le gusta que uno cuente, pero él, gran bailarín. Claro. Campeones. Y mira, y comenzó llevando la grabadora ese hombre. Era el mejor amigo de mi hermano, que se las tiraba a bailarín también. Y terminó en primera fila de bailarín ese hombre. Mira, él pensó que íbamos a ir a hablar de otra cosa y terminamos hablando de él. Mira. Pero no, sí, la verdad es que tengo que admitir que gracias a que Nacho es así de talentoso, que a nosotras nos encanta el arte en tantas áreas, claro, podemos complementarnos unos con otros y sacar proyectos grandes claro, adelante. Imagínense como cuando nos conocimos. ¿Se acuerdan Sí. el intercolegial de baile? Ay, claro que sí. Que pucha, si nos están viendo hay que regresar esas cosas. Ya ven estos ay, teléfonos, sí. todas esas nuevas generaciones, solo está aquí Bailen. TikTok bailando la misma papada 15 segundos. Sí. Miren, yo me acuerdo cuando practicábamos y escenografía y disciplina de vestuarios, sí. todo el mundo pegando sus vestuarios, practicando, untándose escarcha en el pelo, Sí. o sea, siendo creativos para montar esos espectáculos increíbles. Qué belleza. Ver a toda esa juventud apoyando el arte, Qué lindo. la creatividad, cuántas cosas nos salían de ahí. Y era lo que veníamos, nos inspirábamos de shows internacionales, Sí, de artistas, de Beyoncé. Ay, cómo Miren la experiencia soñamos que ese Beyoncé. cuando conocimos a Beyoncé. Sí. Porque Ay, la sí. conocimos a Beyoncé. Miren, les voy a decir una cosa. Cuando vos tenés un ídolo así tan grande y luego tenés la oportunidad de estar así, o sea, literal. Yo tengo un video donde ¿Lo nosotros tenés estamos todavía? agarrados de la mano en primera fila, ¿se Sí, acuerdan? sí. Y yo solo decía, Sheila, mírala, mira esta Beyoncé aquí enfrente. Y no podemos ni hablar. No, qué increíble. Qué Fue belleza increíble. eso. Increíble. Pero mucha gente podrá ver eso como algo hasta frívolo. Pero cuando esas cosas a vos te inspiran y las llevas a tu vida, a tus proyectos, cuando la llevas a esa esencia que vos haces cuando decís, es que esos vestuarios, es que esa luz, esos bailes, esas coreografías, cómo entró, cómo llegó. Wow. Douglas, y saben que Sherry, estaba pensando en que otra herramienta importante a la hora de ser creativos es la curiosidad. Sí. Cuando vos tenés curiosidad de por qué, ¿cómo Claro. sucedió eso? Digamos que vos, como estás contando vos digamos que veías un show de Madonna, que a vos te ha encantado. Madonna también ha sido una gran inspiración en tu vida. Mucho. Y Lady Gaga, por decir algo. Claro. Ves el show de Lady Gaga, vos eras coreógrafo en ese tiempo del grupo Salesiano, que era donde bailaba Nacho. Y entonces, entonces decís, ¿cómo puedo llevar, cómo sucedió eso? Esa curiosidad que te da. Pero ¿cómo habrán metido eso? ¿Cómo habrán puesto ese vestuario para que se convirtiera en dos? ¿Cómo Porque te habrán voy a metido decir- esa estructura? Sí, y es sí. cuando empezás a trabajar tu mente. Y si vos lo podés ver, lo podés crear. O sea, lo podés hacer realidad. Total. Entonces, porque yo recuerdo las estructuras que montabas, que entraban en espectáculo. O sea, realmente, miren, yo les voy a decir una cosa. Yo creo que una de las cosas más importantes para hablar ahorita de lo que no se debe hacer cuando vas a crear es precisamente no decir no. O sea, el no es tan frustrante porque a veces vos tenés ese sueño y de decir, no, necesito hacer no sé qué. No, eso no se puede. Ay, qué cólera. Pero ¿cómo lo podemos hacer? No, es que no se puede. No se Es lo puede. primero que dice todo el mundo. Todo el mundo dice que no. No sé por qué cuando se enfrentan con una persona creativa, como nosotros, que inventamos unas cosas que queremos hacer realidad, creo que la respuesta correcta debería ser, busquemos cómo hacerlo. Claro. O sea, que entendamos cuál es la necesidad, como por ejemplo cuando queríamos bajar del cielo, Claro. o cuando tenés una situación. Le voy a contar, por ejemplo, algo que me pasó aquí en mi casa, algo de decoración. Estábamos arreglando la oficina, o sea, era la oficina nada más, y mi abuelo en ese tiempo estaba vivo, tenía un escritorio, y yo estaba decorando, pintamos, arreglamos todo y quería meter una mesa central y poner todos los monitores y o sea, para que las sillas alrededor, para que fuera central todo, con conectores abajo, así. Entonces, cuando yo le expliqué a él que había que sacar ese escritorio, me dijo que no. Me dijo, no. Así le decía mi abuelo también. No.
ese escritorio no lo se va voy de a mover. allí, no lo voy a mover. Y yo, Lito, pero es que se ve horrible, es viejo, es metálico, no combina. No, ahí guardo yo todos mis documentos y no sé qué. Digo, no y punto, no y punto. Y yo decía, pero ¿a dónde lo meto? O sea, ¿a dónde encaja en la casa este escritorio? Entonces, bueno, me voy a dormir frustrada. O sea, yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me voy a acostar, sin mentirles, eran las 3 de la mañana, las 3. Y ya me estaba quedando dormida y yo, ¡ah! Lo tengo. Usé el escritorio de base para la mesa grande que quería para poner las sillas alrededor. Claro. O sea, no me deshice del escritorio. De hecho, se le construyó una especie como Plataforma para que se pudiera empujar y utilizar las gavetas del escritorio, pero Excelente. quedó como una mesa Creatividad central por una necesidad. por una necesidad. Ahí Entonces, está. aquí lo más importante era que no acepté ese no, ¿sabes? O sea, no se puede poner un no en medio de la creatividad. No lo Los hagan. creativos somos necios. Sí, súper Y necio. cuando se nos mete una idea, ¿quién nos para? No, Ay, papaíto. pero es que es importante, es súper esencial que vos tengas esa testarudez de decir, eso quiero, eso necesito, eso voy a hacer. Y cuando jodemos por una idea, porque Sí. jodemos. Sí. Miren, pero cuando sabemos hacia dónde y qué es la solución de algo de verdad, sigamos. Ajá. Sigamos. Obviamente tenemos que ver quién está a la par de nosotros, Claro. ¿me entendés? ¿Qué cosas tenemos en pro o en contra? Pero esas ideas pueden hacer cambios súper positivos. Sí. Y miren, el mundo está, y aunque a veces la gente no lo vea de esa manera, casi todo gira en torno a la creatividad. Todo es Y arte el arte. alrededor. Todo es Y el arte arte. alrededor. El mundo está lleno de arte y el arte está en todo, está en la ropa, en lo que te pones todos los días, hubo alguien que lo diseñó, lo que vemos en la televisión, alguien está produciéndolo, alguien puso el color, alguien puso los muebles, en lo que te sentás, alguien lo diseñó, lo que comes, alguien lo diseñó. Hasta cuando estás cocinando, es Todo. un pelapapa, Es que está hecho a base de creatividad por una Diseño- necesidad. Y el diseño industrial, alguien diseñó ese pelapapa, o sea, el diseño, el arte, o sea... Es todo. que siento que la creatividad fue como de esos primeros principios que Dios pensó que el ser humano debía de tener, porque comenzando por él y su creación, Es que es que de un allí don. viene, cuando ustedes se fijan en cómo funciona la naturaleza, Sí. hablo no solamente de lo que vemos en estos paisajes impresionantes, sino cómo funciona la naturaleza por sí sola y cómo todo es funciona sin que vos te metas, funciona porque así es, o sea, la creatividad que tuvo, lo divino que es Dios en su magnitud y lo que nos regaló para nosotros entonces dentro de nuestros mismos errores, toda esa creatividad que tenemos para hacer absolutamente todo lo que hacemos a diario. Y el diseño, Es el diseño maravilloso. gráfico en el que vivimos que no nos damos cuenta. Esto, ustedes no tienen idea si se ponen un día a pensar las señales, las señalizaciones, los rótulos que te dicen a dónde vas. Alguien diseñó que el color va a ser verde y hay una razón por la cual ese rótulo es verde, Claro. la tipografía que se Que utilizó es la para vida ese. misma, ¿verdad? La creatividad es la misma vida que Dios nos... es un arquitecto. Así Un es. Dios diseñó la vida, Dios diseñó nuestro cuerpo a su imagen y Mira semejanza. qué lindo eso. Él diseñó con su propia mano nuestro cuerpo. Qué lindo Cada uno, y no solo eso, todos somos diferentes. No Sí. puedo creer, eso es Qué espectacular. increíble, él es un Bueno, y yo, artista. es un artista, el mejor Él artista. Se tomó un poquito más de tiempo en mí, obviamente. Pero bueno, la parte, ¿me entendés? Él sabía que estaba haciendo una pieza especial. Pero es lindo, es Por eso lindo es que todo darse el cuenta mundo, de esas cosas. Así es, por eso es que todo, por eso Sí, es que hay todo- algunos que quedaron, en vez de poquito, en vez de mucho. por eso es que yo quiero que la gente sepa, todos los que nos están escuchando, que sí son creativos, que tal Sí. vez no han puesto su Claro. mente a descifrar en qué es lo que más creativos son, pero sí lo son, está en nosotros. Y fíjate que ahora quiero que entremos a una parte que ya lo medio tocaste por encimita cuando empezamos el episodio, y es cuando utilizas ser creativo para sanar heridas, para sanar situaciones en tu vida. Por decirte algo, ¿cuántas personas están atravesando por un divorcio y de repente llega y les entregan en sus manos un proyecto espectacular en el que pueden ser creativos y utilizar eso como
como, ¿cómo se dice? Como un canal Claro. para liberar. En nuestro caso, muchas veces la música ha sido nuestra terapia. 100%. O sea, la creatividad en una letra de una canción, porque aparte es autobiográfica. O sea, nuestra música, en su mayoría, desde que empezamos a escribir música, es autobiográfica. Entonces, es una forma de terapia. Y es crear. En realidad, estás escribiendo una historia cuando estás escribiendo esas canciones. Entonces sí es terapéutico y sí sana. Es sanador. Utilizar la arquitectura de una manera creativa, en este caso, para poder hacer algo como eso, y lo dicen hasta los terapeutas. ¿En serio? ¿Qué te dicen? Ok, primero arregle lo más pequeño, su primer mundo, su mundo más pequeño, que es su dormitorio. Ok, ordénelo. Cambie los muebles de lado, cambie los muebles, mueva, pinte algo, ponga un cuadrito, limpie bien, cambie una lámpara, está siendo creativo en un mismo lugar para vos ser mejor. Y así lo podemos hacer en tantas cosas, como cuando uno está haciendo un proyecto, cuando estás trabajando, puedes ser creativo del trabajo más sencillo que puedas ver. Si vos trabajas en limpieza, bueno, sé creativo, ok, ya no voy a poner la escoba de esta manera, la voy a usar así porque limpio mejor. Pongo este basurero acá porque cuando limpio aquí termino y aquí lo limpio. No sé, estoy hablando cosas tan simples y sencillas, pero hay que ser creativo. Y uno mira en sus grupos de trabajo cuando alguien tiene ese plus, porque es un plus. Sí. Y Es un se plus. valora. Totalmente. Exacto. Uno dice, en algo tan sencillo, ¿cómo lo solucionó? ¿Cómo lo hizo tan rápido? ¿Cómo lo hizo más ágil? Y lo convirtió en algo más fácil, menos tiempo. Entonces ya puede utilizar ese tiempo productivamente en otra cosa. Sí. Entonces ya hace ganar dinero, ganar tiempo y puede ser algo más estético visualmente en todo. Y personalmente también uno puede ser creativo y uno dice, bueno, puedo ser creativo en mí, en cómo me veo, en cómo la gente me ve, en cómo, qué es lo que hago. Bueno, iba a comer a estos cafés, no, entonces ahora voy a ir a otros. Pero yo soy vainilla y chocolate, no, hoy voy a probar un poco la fresa. Fíjate que de hecho eso que estás diciendo es una de las cosas, es un tip, vaya, de creatividad, hasta inclusive con cosas tan sencillas como irte en un camino diferente al que siempre te vas. Romper la monotonía Como ayuda. en el sexo. Ajá, como en el Correcto. sexo. Claro así es. que sí. Romper la monotonía ayuda a la creatividad, porque Totalmente. obviamente si estás yendo a un trabajo por el mismo camino todos los días, llegas a la misma oficina con las mismas personas, el mismo tipo de trabajo, obviamente Total. eso tiene que ser abrumador y te estanca de creatividad, pero entonces ahí viene eso, o sea, con tu pareja, con quien sea, como dice Douglas, hasta en el sexo, es buscar esos pequeños cambios, twist. el twist que te va a hacer tener al final una mejor experiencia de vida, porque tenemos Es que si ser no, qué creativos. aburrido, qué aburrido. Y mira, y nosotros, que somos mentes creativas, rápido nos aburrimos de algo. Sí. De una situación, de alguien, rápido. Y llega un momento donde no nos llegamos a sentir ni plenos. Sí, Y exacto. qué rico es cuando llega un momento donde digo, si Ah, quité sí. esto aquí, moví esto acá, aparté esto aquí, pinté esto. Y ya Es Ay, otro qué rico. cambio, Ya me gran siento cambio. mejor. Y saben que también estaba pensando como aconsejarles, porque sí creo que quiero darles este consejo cuando ustedes vayan a empezar un proceso creativo en cualquier área que están pensando hacerlo. Háganlo con la actitud correcta, porque si no es mejor dar el tiempo prudente para comenzarlo, porque ¿qué pasa? Cuando vos arrancas un proyecto y sabes que tenés que ser creativo para cierto diseño que te están pidiendo, arquitectónico o algún set de televisión que te ha tocado hacer muchísimos, o nosotras una canción, tenemos que meter cierta armonía con cierta otra y luego esta melodía de no sé qué y hay que meterle 20 voces y decís como, estoy con esta mala actitud al respecto, mejor es tomarse ese tiempo, ese día, tómense ese día, no lo hagan, no Sí. empiecen en ese momento, porque solo va a crear frustraciones y se van a atrasar más. Y recuerden que cuando ya, digamos, pasa, ya están en la actitud correcta, entran a hacer el proyecto, otra cosa bien importante, si no queda bien a la primera, no importa. De eso se trata ser creativo, deshacerlo.
rehacerlo, volverlo a quitar, porque es lo que estabas diciendo vos hace un ratito. ¿Cuántas veces cambias tus Miren, proyectos? miren, hubo algo que me pasó a mí en mi primera clase de diseño 1 Ajá. en arquitectura. Y que hasta el día de hoy, se fue en el año 2001 por ahí. Ok. Hubo un arquitecto, yo emocionado, yo, ay, yo soy creativo, ay, qué bonito, yo diseñando, yo, ay, esto y lo otro. Y llego a la clase, yo venía comenzando, pues, a mis primeros diseños. Y era un diseño de una casa, una cosa sencilla. Yo, ay, mire, sí, esto y el cartito, qué bonito. Mira, usé marcador azulito, verdecito. Yo, qué creativo, ¿me entendés? Pero hay cosas que hay que ser creativo, pero hay cosas más importantes. Entonces, en ese momento, la distribución era más importante en eso. Y viene el arquitecto y me dice, mire, este tiene ese problema de distribución, mire, esto aquí, la luz por aquí, y me lo empiezo a rayar y yo empiezo a ver el plano en que me había desvelado como 3 noches, rayado con un marcador negro, con rayas, con luz, y yo... No, lo querías ahorcar. Ay, Y me dice, no, mire, ¿sabe qué? En realidad es que esto no sirve, mire, tiene que volver. Agarró el plano, lo arrugó y le hace así, pa, y lo botó al basurero y cayó afuera. Mire, ni para eso sirve, me dice. Y yo estaba aquí, mira. No. Y yo, mátenme. Pero miren, ustedes no tienen idea con la cólera que yo comencé. Yo dije, yo Claro. tengo que... ¿Y qué pasó? Empecé a ver de revistas, empecé a ver libros, comenzaba lo del el internet, no estaba tan como ahora, no teníamos en el teléfono tantas cosas. Entonces me iba a meter a la biblioteca y miraba libros y revistas y me inspiraba. Y después, cuando se lo volví a presentar, la siguiente clase, ahora hablamos, me dice. Pero igual me siguió corrigiendo algunas cosas, pero me dice, ahora sí. Ya fue con más. Ya okay. Pero ¿qué pasa? Tal vez yo creía, y eso también, a veces uno no tiene toda la vida tiene la razón, uno tiene que también aprender a escuchar. 100%. Y sabe también que hay cosas que otros ya lo hicieron, en gente que ha estudiado en otros países, gente que tiene estudios, masters. Entonces hay que, para eso es el estudio, para eso está la universidad, para eso están ahora estos podcasts que uno se puede inspirar, Sí, ahora puede 100%. escuchar tantas cosas tan fáciles que tenemos, que este teléfono no solo es para ver gente moviendo las nalgas, sino que hay que utilizarlo para algo positivo, inspirarte, utilizarlo para poder generarle ideas nuevas y positivas a la gente, a tus proyectos, a uno como vida. Entonces, es importante que utilicemos ahora las cosas de manera correcta. Correcto. Así es. Y miren, de verdad qué bonito ha sido este episodio. Yo he disfrutado tanto esta conversación porque la creatividad es parte de nuestra vida diaria. Totalmente. O sea, nosotros vivimos de la creatividad. Y gracias por estar aquí, Douglas. De verdad. Que ya me estás corriendo. No porque nosotros nos vamos del aire, pero te quedas aquí con nosotras. Pero antes de irnos, me gustaría si tienen un tip para las personas que para despertar la creatividad, porque hay muchas personas que tal vez ahorita están estancados, que tienen un negocio, que no saben cómo avanzar y están estancados. Entonces, ¿qué les pueden decir? O sea, ¿qué les podemos decir que ayude? Bueno, yo quiero decirles que la creatividad realmente, nunca olviden que está dentro de ustedes, es parte de ustedes. No es como que a mí no me tocó, Dios no fue conmigo tan como con mi hermana o como con mi papá o como con mi amigo. No, todos lo tenemos adentro. Solo dediquen un tiempo de su vida en detectar qué es lo que más aman hacer, porque a través de esa pasión se van a poder inspirar mejor para entonces dejar que fluya la creatividad libremente y no se limiten. Sueñen en grande, creen en grande, que después van a tener amigos y un equipo a su lado. Estoy segura que lo van a aterrizar poco a poco, pero ustedes sueñen en grande. Así es. Bueno, sí se puede vivir de la creatividad. Sí. Si sos mesero, sé el mejor mesero y sé el más creativo. Si te dedicas a la limpieza, sé el mejor y sé creativo. Si sos arquitecto, sé el mejor. Si sos fotógrafo, sé el mejor. Siempre la creatividad tiene que tener un sello. Ahora es muy fácil copiar y pegar y solamente hacer lo que otro hace. La creatividad está en reinventar, en traer una idea y convertirla en algo mucho más grande. Pero
cada una de las cosas que uno haga en la vida tiene que dejarte alegría. Y si eso que estás haciendo, ese trabajo que estás haciendo, ese proyecto que estás haciendo no te da plenitud, no te da alegría, agarrarlo como a mí hicieron con ese plano y botarlo. Y comenzar algo nuevo. Reinventate. Y sí se puede. La alegría que uno tiene en el corazón y la refleja, se ve proyectada en cada una de las cosas que uno hace en la vida. Qué lindo, Qué lindo. qué bonito, niños. ¡Qué lindo! Pues ya, yo creo que ya mis únicos 2 tips, no puedo agregar nada a lo que dijeron, no puedo agregar belleza. nada, pero tengo 2 tips que pueden hacer. Uno, pueden hacer una lluvia de ideas constantemente. Sí. Cuando uno se junta y dice, ok, quiero hacer este negocio, y se ponen entre familiares o entre amigos, la lluvia de ideas ayuda mucho a despertar esa creatividad. De una idea puede surgir otra y otra y otra y otra. Y y luego hasta se llegar. juntan y Ajá. así. Y luego el único otro tip que les puedo dar es anoten sus ideas. Uy, sí. No importa a qué hora, Dibujen. no importa dónde estén, no importa si ya se están quedando dormidos, si se te vino una melodía de una canción o una idea o de cómo solucionar, levántate y escríbelo, porque créeme que se te puede olvidar. Entonces anoten todo y no tengan miedo. Sean creativos, déjense llevar por las ideas que tienen y háganlas realidad, porque uno muchas veces Sean qué buena idea. originales. Eso. No copien. Inspírense. Pero Hasta no lo que copien. se copie, pero quítele algo, póngale no sé No, qué. y así. inspírense, pero no Inspírense. copien. Exacto. Que ya Así es. mucho tenemos de basura en el mundo. Y todos hemos sido víctimas de eso. Yo he copiado a ustedes Yo también. y me ha ido súper mal. Sí. O sea, Sí. yo he copiado ideas y me ha ido Así es. fatal. Así que pues a seguir Yo creo siendo eso. creativo. Douglas, Yeah, te amamos. right. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un episodio más de Cafecito Doble y nos vemos el próximo martes. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo? ¡Ey! ¡Ey!